Picasso nació en 1881. Picasso era un pintor, escultor, ceramista y escenógrafo. Picasso vivió en España y Francia durante su vida. Picasso es conocido para su trabajo en cubismo y pinturas modernas. Su carrera duró 70 años. Picasso fue a la escuela para arte, pero no se graduó. En 1900, Picasso se mudó a Francia, en donde él vivió una vida de pobreza. En 1904, Picasso causó un tipo de arte diferente, llamada el periodo azul. Este periodo fue caracterizado por colores oscuros primarios azul y verde. Las pinturas Picasso tienen muchas obras de arte famosas en el periodo azul. Algunas de las pinturas del periodo azul son las obras más famosas de Picasso. Dos de las obras se llaman El antiguo guitarrista y Azul desnuda. Son dos pinturas de Picasso en el periodo azul. El primero es Azul desnuda. Es una pintura muy popular de Picasso, especialidad en el periodo azul. Azul desnuda es una pintura típica del periodo azul porque tiene colores oscuros como azul y verde. En la segunda pintura, El antiguo guitarrista, Picasso usó muchos colores oscuros y azules que pueden simbolizar los tiempos oscuros de su vida. El guitarrista parece muy triste y tiene una expresión en su cara que parece doloroso. También el cuerpo está doblado en una manera de alguien que está deprimido. Hola, señor Anderson. ¿Tú eres un experto en pinturas de Picasso? Sí, estudiaba las obras de Picasso cada 31 años. Mi especialidad es arte de Picasso. ¿Qué tipo de arte son las pinturas de Picasso? El arte de Picasso tiene muchos tipos diferentes de muchos periodos, como el periodo azul, el periodo rosa y el periodo cubismo. Las obras de periodos diferentes tienen variedad. Picasso se sobrepuso a la depresión que causará un tiempo nuevo llamado el periodo rosa. El periodo rosa fue en 1904 a 1906. Una razón para el cambio en estilo fue el cambio en el humor de Picasso. Durante el periodo rosa, Picasso estaba contento y feliz. Una razón de su felicidad fue su nuevo amor, su modelo Fernande Olivre. El periodo rosa tiene colores cálidos como rosa y rojo. Tiene obras famosas en el periodo rosa. Se llama Familia de Banques, Gertrude Stein y Dos desnudos. Primera pintura es Familia a Saltimbanquis. Esta pintura presenta una familia contenta y una variedad de personas. Familia a Saltimbanquis tiene colores más brillantes de pinturas de periodo azul. Gertrude Stein es una famosa pintora del periodo rosa. Picasso usa más colores felices en esta pintura. También nosotros podemos ver la cara de Gertrude es muy buena en esta pintura. Esto es algo diferente de las pinturas que Picasso pintó en el periodo azul. En 1909, Picasso empezó a usar el estilo de cubismo. Este periodo era en 1909 a 1912. Cubismo tiene pinturas distorsionadas y abstractas. Usaba típicamente los colores como gris, verde y azul. En el cubismo, los objetos están descompuestos y juntan en forma abstracta. El cubismo destaca formas geométricas. Picasso tiene muchas pinturas del cubismo, como Tres mujeres, Pan y Fruterno
en una mesa y la chica ante el espejo. La primera pintura es pan y frutero en una mesa. Esta pintura es un buen ejemplo de cubismo. Pan y frutero en una mesa usa muchas formas geométricas y una variedad de colores. Las pinturas de cubismo concentran en las formas geométricas frente a colores. La segunda pintura es Tres Mujeres. Esta pintura se concentra en las formas geométricas también y tiene colores de amarillo, anaranjado y rojo. Tres Mujeres es un buen ejemplo del cubismo con Picasso. Bienvenidos de nuevo, señor Anderson. Gracias, es bueno para estar aquí. Muchas personas dicen que el cubismo sea el periodo más importante en la vida de Picasso. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cubismo era el periodo más famoso en la vida de Picasso porque era una idea nueva. Es una forma de arte famosa en el mundo hoy. Nadie en el mundo se hagan antes de Picasso. Gracias, señor Anderson. Adiós. Después del periodo de cubismo vino el periodo clásico. Para Picasso, el periodo clásico fue un retorno del realismo. Era un cambio de experimentación al realismo para Picasso. Picasso tiene muchas obras famosas como Tres mujeres en un manantial, Las mujeres corriendo en la playa y Los tubos de pan. En Los tubos de pan, Picasso pintó la pintura para ser más realista. Picasso usó colores y formas en las personas que parecen más como la vida real. Oh, hola. El periodo de surrealismo es en los 1927. El periodo es muy similar del periodo cubista. La forma de este periodo tiene muchas emociones. Las obras son desordenadas a reflejar la emoción de Picasso del sujeto. Como en su más popular pintura se llama La Guernica, España. La obra es un de bombardeo de una ciudad se llama Guernica. La pintura muestra los horrores y emociones de devastación de guerra. Debido a esto, la pintura es una de las más fuertes fuerzas de un movimiento de antimilitarista ahora. Señor Green, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias. ¿Usted sabe mucha información de la vida de Picasso? Sí, investigaba la vida de Picasso para 48 años. ¡Wow! ¿Qué son algunos momentos más importantes en la vida de Picasso? Picasso tiene muchos momentos importantes, como la creación del cubismo y las obras de otros periodos también. Muy bien. ¿Usted sabe información de la niñez de Picasso? Sí, Picasso nació en Málaga, España. Su padre era una pintora y un maestro. Su familia no tenía mucho dinero, así Picasso era un estudiante pobre. Picasso aprendió a pintar antes de tener 13 años. Cuando tenía 13 años, Picasso nunca hizo tarea. Cuando Picasso tenía 14 años, su familia mudó a Barcelona. En Barcelona, Picasso iba a una escuela de arte. Picasso era mal en escuela, así su familia mudó a Madrid. En Madrid, Picasso iba a una otra escuela de arte. Una vez más, Picasso era mal en escuela porque no le gustaban las opiniones de profesores. Después, Picasso empezó una carrera en arte. Gracias, profesor Green. Sí.